le comentaba a los chicos, por cada vez que tienen saber, síndrome mononucleosiforme, fiebre, faringoamigdalitis y adenomigdalitis. Principalmente generado por el virus de Ejena. Y después, bueno, nos habíamos quedado que puede generar luego otras cuestiones, incluso reacciones a algunos fármacos. Sulfas, fenitoína. Las sulfas generan muchas reacciones, así que nunca lo van a explicar. Bueno, ¿qué tienen que saber de esta diapo? A mi criterio poco, ¿sí? Es más de micro esta diapo, es de la familia de herpes de todo, virus envuelto, ADN, todo eso ya lo leyeron, ya se supone que lo saben. Sí es importante que sepan que está muy distribuida a nivel mundial y la prevalencia es más del 95% a nivel mundial. Y esto que predomina en la infancia y en los adolescentes y siempre generalmente se da antes de los 30 años. Es raro que alguien mayor de 30 años no haya cursado por una faringoamigdalitis, que por ahí pasó como un dolor de garganta, fiebre, alguien en casa le dio paracetamol, incluso algún antibiótico, porque es terrible, y pasó. Esta es la parte importante. Tienen tropismo por los linfocitos B, ¿sí? Son virus linfotropos. También por células del epitelio oral, del epitelio parotidio y del epitelio cervical uterino, pero sobre todo por los linfocitos B. Y a su vez se la vincula con algunos cánceres, lo que es el linfoma de Burkitt, el carcinoma nasofaringea, linfomas primarios del sistema nervioso central y enfermedades linfoproliferativas. Por eso decíamos que cuando viene un paciente con estas características, tenemos que descartar algún linfoma. ¿Sí? Bueno, esto es un poco de micro, pero es sencillita. Con respecto a la transmisión, fácil, se transmite por lo que son gotitas aéreas, ¿sí? Las famosas gotitas de flush, de una persona que está infectada a una persona que no ha tenido nunca la infección. Lo que hace, bueno, no marca el cursor lateral, si no se las marcaba, pero bueno, viene el virus que es como lo que parece como un solcito, entra a las células epiteliales, ahí se multiplica, pasa a la sangre y en la sangre se mete, digamos, en lo que son los linfocitos B. ¿Sí? Cuando se mete en el linfocito B, lo que va a pasar es que va a empezar a liberar varios antígenos. Los famosos antígenos que vamos a conocer. El EBNA, que es el antígeno nuclear, el EA, que es el antígeno temprano, y el BCA, que es el antígeno de la cápside. ¿Sí? Eso porque siempre por ahí uno se estudia EBNA, EA, BCA y después no sabe qué es cada cosa. ¿El EA es el mismo que el early? Sí, porque es de temprano. Y lo otro que va a pasar, y esto era lo que les decía antes de la linfocitosis, digamos, atípica, es que van a provocar una gran respuesta inflamatoria. Entre ellos lo que va a generar son múltiples linfocitos T, que son linfocitos T citotóxicos, y estos se denominan como linfocitos atípicos. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver después cuando tenemos un laboratorio de paciente. De nuevo la clínica, triada clásica, que es lo que les dije al principio de la clase: fiebre, faringoamigdalitis y adenomegalias, más o menos esplenomegalia, en ese caso ya es la tetra. Antes se hablaba mucho que el paciente con sospecha de mononucleosis infecciosa tenía que hacer mucho reposo, que se le iba a romper el vaso, si se le rompió el vaso, se iba a morir. Sí, tiene que hacer reposo, obvio. Existe como complicación, pero no es que todo paciente con mononucleosis infecciosa se va a quedar sin vaso. Periodo de incubación, en algunas bibliografías hablan, digamos, de un número, o sea, lo ponen como 10 días de incubación. Acá uno está puesto bastante amplio, de 5 a 50 días, y va a tener una expresión clínica y serológica dependiendo de la edad del paciente. Sí, depende también de la inmunidad que tenga ese paciente, y creo que no es lo mismo un niño chiquitito que un paciente de 30 años. Con respecto al síndrome prodrómico, como todo pródromo, escalofríos, euforesis febril, famoso me siento mal, me duele todo, astenia, dinamia, quiero estar acostado. Como todos hoy un viernes, ¿no? Y probablemente llueva. Bien. Acá como cuadritos, sí, son básicamente lo mismo. Dolor faríngeo, odinopatia, malestar general, cefalea, anorexia, mialgias. O sea, todo bastante inespecífico. No sé si le dijeron que probablemente les tomen choice. Bien. No. Si en choice aparece la tríada clásica, fiebre, faringoamigdalitis, adenomegalias, capaz que ni le ponen esplenomegalia. Pueden pensar, no sé, HIV, sí, porque puede generar todo eso el HIV, pero tírense más, porque si ponen así grande solo eso, probablemente les quieran preguntar de esto. Dale, sí les sirve. Bueno, y después, como otras manifestaciones, estas tienen que ver más con lo que es el laboratorio.
decíamos que va a generar leucocitosis, de las cuales más del 50% son mononucleares, ¿sí? O sea, linfocitos no morir, y más del 10% son estos linfocitos atípicos que decíamos estos T citotóxicos. ¿Bien? Puede generar anemia hemolítica, esto es porque se producen autoanticuerpos. Creo que acá está un poquito más adelante, pero también la reacción inflamatoria es tal que se generan anticuerpos que son específicos, eso está más adelante, que son justamente con los 3 antígenos que vimos, y anticuerpos que son inespecíficos, ¿sí? Que son contra propias estructuras, digamos, del organismo, contra glóbulos rojos, plaquetas, ¿sí? Que justamente son estos autoanticuerpos, que se conocen como anticuerpos heterófilos. ¿Bien? Y después los anticuerpos que son típicos, que están en el cuadrito siguiente. Como complicaciones, esto es lo que les decía, ¿sí? La famosa ruptura del vaso está, pero en realidad es una enfermedad más bien benigna, con que se autorresuelve, ¿sí? Sin mucho más que reposo y ya. En el 95% de los casos es leve y solo 20% presenta complicaciones, 5 graves. Y como ven acá, ven, la ruptura esplénica es grave, pero es muy rara. Sí es más frecuente que haya sobreinfección bacteriana en la faringitis o astenia residual. Incluso yo cuando la cursé, en mi cuaderno de infecto, lo que tengo muy marcado grande es la famosa astenia residual. El paciente queda por muchos meses muy cansado. Bueno, con respecto al diagnóstico. Por un lado, las manifestaciones clínicas, la tríada, que ya se las nombré muchas veces. Manifestaciones hematológicas, que las hablamos recién, 50% mononucleares, más del 10% de linfocitos atípicos, que algunos lo llamaban células de Downing también. Puede crear neutropenia, trombocitopenia y aumento de las transaminasas. Y esto serologías. Con respecto a las serologías, tenemos, como habíamos dicho, anticuerpos inespecíficos, que son estos que se denominan heterófilos, y es por esto que les decía que se produce una gran respuesta inflamatoria y es como que ataca las propias estructuras del organismo. Esto, bueno, nada, o sea que la manera de determinarlo es por aglutinación. Está lo que es el monotel, que son esas famosas tiritas reactivas, ¿sí? Que aparece como positivo o negativo, o lo que es el, no sé cómo se pronuncia, chicos, esto, Pau Bunel, que son aglutinaciones en glóbulos rojos cardíacos. ¿Sí? Los ponen y se aglutinan, se considera que tienen anticuerpos heterófilos. Y después los anticuerpos específicos, que en realidad son los que tienen que saber y los importantes, que son contra el antígeno de la cápside, contra el antígeno temprano y contra el antígeno nuclear. Una pregunta. ¿En el laboratorio solamente buscas el aumento del glóbulo blanco o algo más? No, solo eso. O sea, te va a guiar en parte, pero en realidad no es que vos vas a ver eso y vas a decir, ah, listo, este paciente tiene una cirrosis infecciosa. Te va a guiar porque vas a ver que tiene linfocitosis y a veces por ahí te informan que tanto porcentaje de linfocitos atípicos. Pero no es que, o sea, puede tener aumento de transaminasa, puede, esto que decía ahí en el anterior, puede tener aumento de la FAL, pero nada es específico. Bueno, esto se puede, por ahí alguna vez ya, no me acuerdo si el mito, pero esto se explicaba ya. Pero la parte importante, más grande, digamos, después de la tríada, lo más grande de la clase es esto. Allá el cuadro lo que muestra es cómo van apareciendo los anticuerpos. A mi criterio, de esta de abajo, esta parte y esta parte son las más importantes. Después las características de los antígenos también les pueden guiar, digamos, para entenderlo, y no estudiarlo de memoria, pero lo más importante, a mi criterio, es cuándo aparecen los anticuerpos. ¿Sí? Tenemos 3 tipos de anticuerpos. Los de la cápside son los primeros. Esos se aparecen como IgM o IgG. Que aparezca IgM de lo que es el de la cápside es lo que va a determinar que el paciente está cursando algo infeccioso agudo. ¿Sí? Si después ven el cuadrito, en el único momento acá, para primaria es el único que lo tiene positivo, salvo reactivaciones, ¿sí? Que puede o no tenerlo. Pero si vos ves que el de la cápside IgM tiene positivo, el paciente está cursando una infección aguda, es de este momento, ¿sí? Menos de 6 meses. Duran 6 meses, aparecen en el 100% de los casos y habla de infección aguda. ¿Bien? Después tenemos la IgG. Aparece la primera y la segunda semana, así que a veces pueden aparecer en conjunto. ¿Sí?
también aparece en el 100% de los casos y se mantiene positivo durante toda su vida. Nos va a hablar de infección aguda o de una infección que ya está más avanzada. ¿Cómo vamos a ver si es aguda o no? Si tengo IgM. ¿Sí? Eso es lo que va a cambiar completamente si el paciente es agudo o ya está un poco más avanzado. Después tenemos el anticuerpo, que es el antianticuerpo, temprano. Este aparece recién a las 3-4 semanas. Es el vivo que no está en el gráfico. Sí, es el vivo que no aparece en el gráfico. ¿Qué tiene como característica este? Que solo aparece en el 70% de los pacientes. Así que por ahí no es el que más tomamos, ¿sí? Porque el temprano, el EA. Solo aparece en el 70% de los pacientes, no en todos. Y recién aparece a las 2 o 6 semanas. Entonces, no me va a hablar nunca de algo agudo, me va a hablar de algo que es más avanzado e incluso se lo tiene como considerado de gravedad. ¿Por qué? Porque es por ahí lo único que tiene que saber del de arriba, que habla de infección lítica, es decir, que está rompiendo células. ¿Sí? Así que si lo tengo que pensar que ese paciente puede tener alguna complicación y es grave. ¿Sí? Y después tenemos el último anticuerpo, que es el de núcleo. ¿Sí? Este es el último en aparecer. Recién aparece a las 6-12 semanas, se mantiene durante toda la vida y aparece en el 100% de los casos. Y este me va a hablar de una infección tardía, porque recién aparece después de los 6 meses. Entonces, recapitulando. Todos, menos el temprano, se mantienen durante toda la vida. Todos, aparecen en todos los pacientes, igualmente. Todos, menos el temprano, ¿verdad? Se mantienen durante toda la vida y todos, menos el EA, se mantienen, aparecen en el 100% de los pacientes. ¿Está bien? Sí. ¿Qué está el cuadrito? Entonces, un paciente que no tenga ninguno, si no sé, yo me saco sangre, no tengo ninguno de esos anticuerpos, tengo toda la posibilidad de contagiarme mononucleosis infectiosa. ¿Sí? Un paciente que yo vea que tiene IgM, tengo que pensar sí o sí que la infección es aguda, que es primaria. Puedo llegar a pensar que es una reactivación cuando, por ejemplo, tengo los ERNA, o sea, los del núcleo. ¿Sí? Si tengo los del núcleo, que son los que aparecen a los 6-12 meses, y aparece IgM, listo, eso me habla de una reactivación, porque si no, no los tendría que tener. ¿Se entiende? Esto con paciencia y mirando muchas veces el cuadro sale. Y después tenemos crónica o pasada, esos por ahí son un poquito los más engorrosos. Algo pasado, voy a tener el del núcleo y ya no voy a tener el antígeno temprano. ¿Sí? Y algo crónico, voy a tener el antígeno temprano, pero todavía no tengo los del núcleo. ¿Sí? Con paciencia, por cualquier cosa lo leen, me vuelven a preguntar. Con respecto al tratamiento, no hay mucho, ¿sí? Como decíamos, es algo que generalmente es benigno, que se suele curar de manera espontánea a las 3-4 semanas. Las medidas son de sostén: reposo, buena hidratación, analgésicos, no darle aspirina, ¿sí? Paracetamol o AINES, no aspirina por la hepatotoxicidad, y antipiréticos. Bueno, después contraindicadas las aminopenicilinas también, porque generan el exantema morbilliforme, ¿sí? Que bueno, no. Después de diagnósticos diferenciales son los que habíamos hablado arriba. El principal diagnóstico diferencial es el citomegalovirus, que es lo que voy a ver, que en estos no tengo anticuerpos heterófilos, pero que en la diapo que hablaba de anticuerpos heterófilos aclaraba que solo aparecen los pacientes que tienen mononucleosis infecciosa, o sea, 2 puntos Epstein-Barr. Si no los tienen, pienso por ejemplo en citomegalovirus. Y las adenomegalias en estos casos son menos frecuentes. Después el herpes 6 es el típico exantema más de la infancia, se pone el exantema súbito, el paciente hacía fiebre y hacía todo el rash. Es un poco más raro que se produzca en el adulto. Prima infección de HIV, lo que voy a hacer es buscar otros anticuerpos, ¿sí? Básicamente la someliza para HIV. La toxoplasmosis no cursa tanto con faringitis, no tiene alteración hepática, no se va a tener más nada más que la chica. Aunque yo sepa que tiene un síndrome de mononucleosis, igual descarto HIV. Sí, siempre. En realidad, lo que vos lo que vas a hacer cuando el paciente venga así, aunque venga con la tría característica, o sea, una cosa es lo que yo le digo por ahí para contestar mucho eso, pero en la diaria, el paciente viene con fiebre, adenomegalia, malestar general, vos le pedís todas las serologías. Es así, es lo mismo que, por ejemplo,
viene un paciente, hace poco tuvimos una chica acá en cirugía, por ejemplo, ¿no? Nosotros acá de rutina, cuando el paciente viene, el laboratorio de rutina es hematocrito, ionograma, glucemia, hepatograma, ¿no? Serología. ¿Qué serología se piden de rutina? Hepatitis B, hepatitis C, BDRL y HIV. La chica vino con hepatitis C positiva y una hepatitis, o sea, tenía transaminasas como por 5 más o menos. Es raro, o sea, esto bueno, por ahí después Pablo les da clase, ¿no? Es rara la hepatitis C aguda, pero al margen de que sea rara la hepatitis C aguda, yo no me puedo quedar con que como tengo ese resultado de hepatitis C positivo y la paciente está cursando una hepatitis, listo, es ese diagnóstico. Le pedimos hepatitis A, bueno, hepatitis B ya tenía, pero ahí le tendría que pedir Epstein-Barr, citomegalovirus, todo lo que así que sí, en realidad vos siempre descartas todo. Y sobre todo HIV, eso lo van a ir viendo. Yo por ahí en las cosas no me hacía por ahí tanto hincapié, por ahí en efecto sí, porque es la cosa que más hincapié hace en pedir la serología de HIV. Siempre es una oportunidad. Hay mucha gente que vive con HIV sin saber que vive con HIV y que está completamente normal hasta que deja de estar, ¿sí? Hasta que los CD4 bajan lo suficiente como para dejarlo de estar. Entonces siempre en realidad lo que te van a meter mucho en la cabeza durante la carrera en sí y sobre todo en las residencias, siempre es una cosa. Una vez que el paciente entra a la institución, digamos, ya sea hospital, sala periférica, lo que sea que encuentres, siempre es una instancia para pedirle serologías, sobre todo el HIV. Porque tiene tratamiento, porque el paciente anda bien y porque hay mucho, demasiado. Así que siempre descarta el HIV para el examen y para la vida. Bueno, y acá lo mismo, si rubiola, cada uno va a tener su característica. Rubiola piel, faringitis, o sea, tiene un exantema que es característico, las anumiales acuérdense que empiezan en la zona posterior y van descendiendo. O sea, les van a aclarar cosas más así características como para poder descartar. Vos vas a tener seguro una sospecha cuando venga el paciente porque va a haber algo que te va a llevar más para un lado que para el otro. Pero no vas a dejar de pedir todo en el laboratorio porque por las dudas vos tenés que descartar. No siempre los pacientes, si hay algo que se aprende mucho en la residencia, no son nunca de libre. Es muy raro encontrar un paciente de libre. Bueno, y esto era lo otro que les decía, como diagnóstico diferencial que no se pueden olvidar nunca de causas no infecciosas, leucemias y procesos linfoproliferativos, ¿sí? Tiene que estar dentro de lo que es el diagnóstico diferencial de linfadenopatías, sobre todo cuando no responden al tratamiento antibiótico. Hay muchos leucocitosis, ¿sí? Lo que se llama reacción leucemoide, y aparte tienen enfermedad sistémica, si tienen otra cosa, fallas de otros órganos. Ahí hablamos con hematología, les hacemos frotis y vemos. Y fin, nos mandan un mail ahí, no, yo les mandé mi mail, y bueno, tienen otro WhatsApp. Y esta clase era muy corta. ¿Dudas, preguntas? Es sencilla. Gracias. Buenísimo, Lo gracias. importante es que entiendan sobre todo lo que son los de los anticuerpos. Cualquier duda, no me acuerdo cuánto es de clase, pero me avisan. Lo microbiológico por encima. ¿No? Sí. Bueno, Sí. bueno, la vecina de monoclosiforme. Igual es sencillo. Y si tenés alguna duda, Para el hay que darle. puede dar cualquier cosa, igual nadie me va a tomar nada muy así. No te voy a preguntar ADN, eso, micro ya la rellenan. Te parece impresión ahí. Ahí no la pueden